capítulos 19 al 21. Fijaos que el capítulo empieza con un hombre, en específico era un jefe de los publicanos, que era rico, y él indica que era bajito de estatura. Y decía, ¿y por qué indica esto? O sea, ¿qué nos quiere decir con que era bajo de estatura? Está muy bien saber que el hombre pues era bajo, pero pues se ve que esto lo indicaba porque Jesús, cuando apareció, trataba de verlo, pero al ser tan bajito y todas las personas que habían, no podía llegar a ver a Jesús. Entonces, lo que hace Zaqueo es subirse a un árbol para verle, ya que sabía que iba a pasar por ahí. Y a mí esto me hizo pensar y reflexionar sobre qué hago para ver a Jesús. O sea, fijaos de que el día tiene 24 horas y nosotros decidimos en qué utilizamos ese tiempo. La mayoría de horas, mínimo 8, generalmente suelen darse a el trabajo, estudios. Esto es lo más general, pero las demás horas que nos quedan al día, aparte de comer y dormir, pues nos sigue quedando tiempo. Entonces, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo y cuánto de ese tiempo le dedico a Dios? O sea, ¿cuánto de ese tiempo digo, podré ir hoy a ver a Jesús al Santísimo o podré ir a encontrarme con Jesús en la Eucaristía? O sea, Zaqueo realmente es un ejemplo de voluntad de decir, quiero ver a Jesús, voy a ver a Jesús, y también para que nos hagamos la pregunta de ¿qué hago por verlo a él? Entonces, aquí lo que sucede es que Jesús le habla y le llama por su nombre, diciéndole, Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Y obviamente pues Zaqueo obedeció, fue corriendo y lo recibió con alegría. Jesús, también hubo murmuros, hablaban de que iba a casa de un pecador. Esto a las personas les explotaba la cabeza porque no podían entender cómo, si se supone que era el Mesías, comía con pecadores. O sea, esto no lo entendían. Y se va viendo ese arrepentimiento de Zaqueo. O sea, ya no solo por las palabras que le dice a Jesús, ni en la forma en que se lo dice, sino también en sus actos. A lo que Jesús, al ver pues estas palabras que Zaqueo le dice, comenta, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Me encanta Lucas porque Lucas tiene unas parábolas muy pero que muy bonitas, sobre todo relacionadas con ese, por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, ese hijo perdido que regresa, o sea, que se arrepiente y luego regresa y se ve esa alegría del padre, ese amor con él que lo vuelve a arropar, a acoger, a pesar de que sabe que ha fallado su hijo. O sea, ese perdón increíble, pues aquí también se puede ver. Y Jesús lo que está diciendo es, he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Igual que cuando decía, no he venido a buscar a personas que estén sanas. O sea, no necesitan médicos los sanos, sino las personas enfermas. Así que esto le seguía a la parábola de las minas, que la parábola de las minas es igualísima, o sea, muy parecida a la parábola de los talentos, donde un hombre noble va a recibir la investidura real y luego iba a regresar. Entonces llama a 10 siervos y les confía un dinero para que ellos negocien, o sea, que tienen que usar esos recursos que se les han proporcionado. Por lo tanto, cuando llega, lo primero que hace es acudir a los siervos y el primero le dice, mira, con tu mina he conseguido otras 10 minas. Entonces el hombre le dice, has sido fiel en lo insignificante, entonces te doy gobierno de 10 ciudades. Lo mismo con otro que con esa mina consigue 5 minas. Le otorga 5 ciudades por su fidelidad. Es decir, va recompensando la fidelidad. Y llega uno que le dice, toma, tu mina, la que me diste. Y entonces lo que le hace el hombre es quitársela y dársela al que tiene 10 ciudades. O sea, es decir, cuando se nos da algo, imaginaos, hablemos de talento, de dones, es para que lo usemos. O sea, es como si tenemos una lámpara para dar luz, no la pongamos debajo de un sitio, de una cama, de una mesa donde no alumbre nada. O sea, la luz es para que alumbre, no podemos esconder esa luz. Entonces, si se nos da un don, un regalo, es
para usarlo, para dar fruto. Continúa con el ministerio de Jesús en Jerusalén y es la entrada mesiánica de él en Jerusalén, que esto es lo que se representa en el Domingo de Ramos, en la Semana Santa. Jesús pide y se monta en el pollino y va entrando a Jerusalén, van alabando a Dios a grandes voces por esos milagros que han visto. Luego Jesús aprueba las aclamaciones de sus discípulos porque lo que sucede es que los fariseos le dicen a Jesús: reprende a tus discípulos. A lo que Jesús les contesta: si se callan, gritarán las piedras. Y continúa con algo que a mí me ha hablado un poquito el corazón, un poquito bastante, y son las lamentaciones sobre Jerusalén, porque dice que Jesús lloró por ella, porque no habían conocido el tiempo de su visita. Es decir, el Señor estaba triste por su ciudad, porque Él había intentado de todo para que se salvasen, para que tuviesen vida en abundancia, para que estuviesen bien, o sea, para que la paz y el amor reinase ante todo. Sin embargo, ellos no lo aceptaron, ellos rechazaron esto y Jesús respeta la libertad de las personas. Entonces, pues aquí se ve cómo Él está triste por Jerusalén y ahí se muestra ese corazón del Señor. Viene la expulsión de los vendedores del templo porque el templo era pues un lugar para orar, era un lugar de encuentro con el Señor y lo sigue siendo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que empezaron a hacerle pues mal uso, empezaron a vender, a aprovecharse de las personas, a engañar a personas dentro y había tanto jaleo, parecía un mercado, que al final las personas que iban a rezar o a orar no podían, porque con tanto escándalo, si vas al templo, porque se supone que es un sitio con silencio, de oración, y parece que estás en el mercado y venga a gritar, que si compras por aquí, negocios por allá. Entonces, ¿qué es esto? Pues Jesús va a reprender estas acciones y les dice: mi casa será llamada casa de oración, o sea, será casa de oración. Y se ve esa valentía y ese coraje de Jesús, porque esto no sería nada fácil. Jesús enseñaba en el templo todos los días y dice que los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo buscaban una ocasión para matarle. El capítulo 20 es la controversia sobre la autoridad de Jesús, que este ha salido ya varias veces en los otros evangelios sinópticos, donde se acercan a Jesús y le dicen: o sea, ¿con qué autoridad estás haciendo tú todo esto? Pues esos milagros, las curaciones, enseñar cómo lo estaba haciendo, que no habían visto a nadie que enseñase como él. Y les dice: vale, os contestaré a esta pregunta si vosotros me contestáis a la siguiente: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? A lo que se pusieron a razonar entre sí porque dicen: claro, si decimos que era del cielo, él nos va a decir ¿por qué no le creísteis? Y si decimos que es de los hombres, las personas nos apedrearán. Entonces lo que contaron es: no sabemos, no sabían. Y pues Jesús nos respondió tal como dijo. Es decir, ellos no estaban buscando la verdad. Ellos lo único que buscaban era una ocasión para señalar a Jesús. Y Jesús, en cambio, si ellos hubiesen buscado la verdad sinceramente, bueno, primero que esa pregunta no se la hubiesen hecho para pillarle, y Jesús que nos conoce, o sea, conoce nuestras intenciones. Tal vez nosotros podamos ver cómo son los hombres por fuera, pero por dentro es muy difícil conocer a alguien. Sin embargo, Jesús nos conoce por dentro, por mucho que intentemos aparentar por fuera. La parábola de los viñadores homicidas, una parábola donde se ve increíblemente la paciencia que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros, porque un hombre planta una viña arrendada a unos labradores y pues va enviando siervos para que le dieran parte del producto de la viña. Cada vez que enviaba siervos eran apaleados, eran despachados, eran insultados, eran malheridos, eran echados, es decir, fatal, los trataban fatal, e incluso en los evangelios sinópticos, que son los paralelos a estos, suelen usar o las mismas palabras, o hay veces que similares, sinónimos, y en algunos casos decían que hasta los mataban. Y esto simboliza a los profetas, que también sucedió con los profetas, que el Señor iba enviando a su pueblo profetas y mensajeros, sin embargo, el pueblo nunca lo recibió. Y aquí dice: ¿qué puede hacer ante todo esto el hombre que planta la viña? Enviaré a mi hijo querido, tal vez lo respeten, es decir, ya sabiendo lo que iba a pasar, aún así confía en los viñadores, en los labradores en este caso, y aún así, al confiar en ellos, el hijo querido fue
echado de la viña y lo mataron, que esto es lo que sucedió con Jesús, que previamente se envió profetas al pueblo y ya pues diciendo, tal vez si envía a mi hijo, tal vez pues le respeten, pero va a ser que no. Así que pues dice, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, que la piedra angular era la piedra crucial o esencial para toda la estructura. Y aquí lo que pasa es que los escribas y los fariseos comprenden que esto que estaba diciendo, esta parábola, iba por ellos. El tributo debido al César. Llegan otra vez a intentar pillar a Jesús y le dicen, ¿es lícito pagar tributo al César? En resumen, la respuesta de Jesús es, lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Y ellos se quedaron maravillados por su respuesta, además de que se callaron porque ¿qué iban a responder ante eso? Era una pregunta que iban a pillar a Jesús, pero al final Jesús los pilló a ellos. La resurrección de los muertos. Estos son los saduceos, que ellos no creían que hubiese resurrección. Entonces le ponen un caso donde 7 hermanos se casan con la misma mujer por una ley que había en el Antiguo Testamento que se llamaba la ley del levirato, que es que si tú estabas casada con alguien y ese alguien moría, debías de casarte con su hermano para que el apellido, para que esa descendencia no se perdiese y que tuviese el apellido de tu marido. Entonces pues esto sucedió, se casó con los 7, al final murieron todos, no tuvieron hijos y le preguntan a Jesús, ¿de cuál será la mujer en la resurrección? Jesús responde como que la resurrección es totalmente diferente a este mundo. O sea, no es para nada como ellos se la imaginaban ni como nos la imaginamos. Entonces lo que les aclaró es, no toman mujer ni marido en la resurrección. Y luego les aclara que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. También va aclarando quién es el Mesías, quién es el Cristo, hablando y mencionando a David, hijo, Cristo, hijo y Señor de David. Y advierte sobre que se deben de guardar de los escribas, porque los escribas se dedicaban a observar mientras otros trabajaban, se intentaban siempre aparentar, pensaban que eran los mejores y pues lo que dice es, no seáis de esta manera, guardaos de esto, protegeos de los escribas. Por último, el capítulo 21 empieza con el óbolo de la viuda, que la viuda es una viuda que es pobre, entonces en las ofrendas solían echar las personas con dinero lo que les sobraba. En cambio, esta viuda solo echó 2 monedillas, que era todo lo que tenía. Y aquí se ve como Jesús dice, esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque todo lo que había echado la viuda era todo lo que tenía. Y Jesús nos conoce, como he comentado, entonces Él sabe la intención que hay en nuestro corazón. Los otros simplemente echaban pues porque sobraban y seguramente también para aparentar y para decir mira todo lo que he hecho, para que los demás vean que habían echado mucho más dinero. Sin embargo, dice Jesús que había echado más que nadie. Se ve cómo la viuda dio con enorme generosidad. Vienen los discursos sobre la ruina de Jerusalén y se empieza a introducir. Los discípulos preguntan ¿cuándo sucederá? ¿Cuál será la señal? Jesús se las va comentando, también advirtiéndoles de que no se dejen engañar, que vendrían falsos cristos, que vendrían muchas mentiras. Estos falsos cristos, además de pues esas mentiras, lo guiarían hacia la muerte y destrucción, porque si Jesús, que es el verdadero Cristo, guía hacia la vida en abundancia y hacia la verdad, pues lo contrario que es la muerte y la destrucción. Y también hay que tener claro que si rechazamos la verdad, estamos aceptando la mentira. No os aterréis, el fin no es inmediato. Os perseguirán, os entregarán a las autoridades por mi nombre. Esto sucederá para que deis testimonio. Fijaos. O sea, desde básicamente casi que la eternidad, diría yo, van persiguiendo, o sea, más desde el Nuevo Testamento, claro, desde que vino Dios encarnado en hombre, en Jesús, llegaban persiguiendo a los cristianos. Y fijaos qué loco, porque persiguen a personas que tienen como referente a Jesús, que Jesús
cuando vino a la tierra, lo que se dedicó a mostrar es, en resumen, el amor, el amar a los demás, el tratar bien, el ser amable, ser buena persona. Y fijaos qué curioso. Todos os odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Perseverancia, perseverancia. Salió en el capítulo anterior y sigue apareciendo. Qué importante es perseverar y mantenerse firme. Porque estos son días de venganza en los que se cumplirá todo cuanto está escrito. Todo se cumple, todo lo escrito se está cumpliendo. Todo lo dicho por el Señor se va cumpliendo. Sigue hablando de la catástrofe y el tiempo de los gentiles, catástrofes cósmicas y manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Está la parábola de la higuera, donde aquí algo que remarca es: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por último, hay dos cosas a comentar, que esta os la voy a leer tal cual, que es el estar alerta para no ser sorprendidos. Cuidad que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. A lo que se invita es a cuidarnos, a estar preparados para ese día, porque tú, si supieses, imagínate que un ladrón va a venir a tu casa, estarías preparado para evitar que entre el ladrón. Entonces, pues así lo mismo para la llegada del Hijo del Hombre, pues hay que estar preparados, hay que orar y orar sin desfallecer, o sea, con esa persistencia. Los últimos días de Jesús habla de que de día estaba enseñando en el templo, que toda la gente madrugaba para escucharle, y de noche estaba en el Monte de los Olivos. No lo indica, pero supongo que será en oración. Lo que me ha impactado es que Jesús sabía lo que iba a pasar y él podría esconderse, él podría haber huido de la situación, pero aún así él iba tan tranquilo con su vida pública y seguía enseñando, seguía predicando, seguía pues en ese trabajo de enseñanza, y pues así muestra que también él aceptó la voluntad del Señor y se entregó por nosotros. Terminando ya, sí que sí el capítulo, pues eso, que ojalá sepamos distribuir y gestionar el tiempo y que le sepamos dedicar tiempo a lo que realmente es importante. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.